Cordial saludo, mi nombre es Luis Alfredo Farfán, soy estudiante de licenciatura en Filosofía de la UNAD. A continuación en este video voy a hacer la argumentación del ensayo titulado El sueño de una filosofía propia latinoamericana. Este ensayo fue realizado por el grupo colaborativo número 2 del Seminario de Autor Pensamiento Filosófico Latinoamericano. El ensayo lo realizamos basados en la lectura de los textos de Enrique Dussel titulados Materiales para una política de la liberación, 1492 El encubrimiento del otro y Hacia una filosofía política crítica. El sueño de una filosofía propia latinoamericana. Como mencioné anteriormente, este ensayo fue basado en los textos de Enrique Dussel. Pero, ¿quién es Enrique Dussel? ¿Qué lo relaciona con el sueño de una filosofía latinoamericana? Dussel es un académico, filósofo, historiador y teólogo de origen argentino. Es reconocido por su trabajo en el campo de la ética, la filosofía política, la filosofía latinoamericana y en particular por ser uno de los fundadores de la filosofía de la liberación. Esta filosofía es un movimiento surgido en Argentina a comienzos de la década de 1970. Esta corriente adopta una postura fuertemente crítica de la filosofía clásica, a la que califica de eurocéntrica y opresora, y propone a cambio un pensar desde la situación de los oprimidos y la periferia. Dussel es arquitecto de esta corriente de pensamiento. Su vasto conocimiento en filosofía, política, historia y religión lo convierte en uno de los más prestigiados pensadores filosóficos del siglo XX. Hace un esfuerzo por construir un discurso diferente al aceptado hasta ahora sobre la llamada colonización y los centros de poder históricamente ratificados. Partiendo de aspectos de la historia como la modernidad, los imperios europeos, el colonialismo, el sistema capitalista y la globalización, Dussel intenta mostrarnos otros significados de estos conceptos, o por lo menos otra forma de interpretarlos desde el contexto latinoamericano. Es así como nos expone el fenómeno del colonialismo desde otro punto de vista. Desde esta arista o punto de visión, trata de investigar a los actores que han quedado ocultos por el relato del dominador, es decir, el relato unilateral de la visión europea. Lo que no visualiza esa posición eurocéntrica es que en América Latina todas estas culturas, africanas, europeas y americanas originarias, al ponerse en contacto y darse el mestizaje, encontramos un resultado de conservación que pudo escapar a la dinámica de la imposición, destrucción o aniquilación por parte de los supuestos civilizadores. Es ahí donde se presentan entonces otras historias, que han resurgido del relato uniforme que se intentó imponer como único. Son estas historias las propias, son estas nuestra historia, la historia de Latinoamérica. Por tanto, la diversidad que se generó en América Latina es una afirmación de lo alterno, lo otro que se distingue de la cultura dominante. Es esto lo que Dussel va a llamar pluriverso diferenciado, que requiere de un diálogo entre las culturas que han persistido pese a los embates violentos de la colonización y la modernidad. Aquí Dussel utiliza el concepto de transmodernidad, que es el proyecto que se debe seguir en el futuro, en el cual las culturas que no encajan en los parámetros de la modernidad y la postmodernidad encuentran formas de diálogo y pueden persistir dentro de un mundo que proyecta múltiples universos, un pluriverso heterogéneo en vez de un universo homogéneo y uniforme. De esta manera, Enrique Dussel nos invita al sueño de tener una filosofía propia, una filosofía latinoamericana. Nos convoca a la elaboración de una filosofía de la liberación, que pueda orientar las luchas hacia el reconocimiento de las diversas visiones que se tejen alrededor de los hechos históricos. Este estudio, que se dirige a investigar las relaciones de poder en Latinoamérica, conduce a descifrar la multitud de eventos que se vinculan en un proceso histórico y la complejidad en el desarrollo de la historia, la reconstrucción de los eventos que fueron marginados en el relato del conquistador. Estas reflexiones nos trasladan al pasado para mostrarnos una visión panorámica de la modernidad que devela acontecimientos relevantes que quedaron al margen del conocimiento. Un esfuerzo por investigar otros referentes que aporten criterios para el reconocimiento de la diversidad en un mundo regido por la tiranía eurocéntrica. Dussel sostiene que la situación de estar y nacer en la periferia le ofrece a la filosofía una situación privilegiada con respecto al tipo de filosofía que se puede practicar en los centros hegemónicos de poder.
mientras que en Europa la filosofía se convierte pronto en un instrumento de opresión al servicio de la dominación del centro, en la periferia se convierte en instrumento de liberación. Enrique Dussel es uno de los intelectuales que en una visión de justicia y dignidad propone una tarea, un proyecto titánico que consiste en que dignifiquemos nuestra existencia, dejemos de ser sombras o imitadores de culturas impuestas y por el contrario busquemos y rescatemos nuestras raíces. Con esta nueva perspectiva se invita al ser latinoamericano a indagarse, conocerse y sentirse orgulloso de su origen. Estamos de acuerdo con lo que plantea Dussel de reconocernos como víctimas de dominio e imposición cultural. Pero esto es más que una victimización o un mero lamento de nuestra situación. Es también la gran oportunidad de analizar y reflexionar y replantear nuestra realidad a partir de una propia cultura política, económica y social. Es involucrarnos y ser gestores de una revolución cultural que apunte a concienciarnos, identificarnos y convencernos de nuestra propia historia. Es esparcir o sembrar esa semilla cultural y no dejar solos a los grandes intelectuales o pensadores latinoamericanos en su proyecto de fomentar nuestra propia filosofía y nuestra propia historia. Sabemos que no es tarea fácil pasar de lo teórico de este proyecto a lo práctico. Este cambio de conciencia e historia debe ir con un cambio profundo de conciencia, instituciones y orden. Tal vez una manera de dar la mano y comprometernos con esta visión y proyecto de filosofía propia sea la de empezar por conocer nuestra propia cosmogonía, nuestra propia forma de ver la vida desde nuestros antepasados, pues el conocimiento de historia eurocéntrica nos lleva a que reconozcamos las concepciones de otras culturas desde sus orígenes, pues sabemos quién es para los griegos Zeus, Poseidón, Hades o Afrodita, o para los egipcios quién es Isis, Horus o Osiris. Leemos sus mitos, vemos sus series y películas, pero sabemos quiénes son Bochica, Nemqueteba, Sue o Sadiga. Admiramos y leemos a Leibniz, Descartes, Heidegger, Santo Tomás, pero ¿sabíamos de Dussel o de Santiago Castro Gómez? Esta fue la reflexión que se compartió en el ensayo y que identificamos con el pensamiento de Enrique Dussel.